Bienvenido a esta exploración visualmente escalofriante de la verdadera historia de terror del sanatorio Waverly Hills en los Estados Unidos. Mientras navegamos por este viaje, prepárese para escuchar historias aterradoras que han ocurrido dentro de los muros del sanatorio de Waverly Hills, y prepárese para los efectos escalofriantes que lo sumergirán en la atmósfera inquietante del infame lugar. Construido a principios del siglo XX, el sanatorio de Waverly Hills fue diseñado para combatir el implacable ataque de la tuberculosis, comúnmente conocida como la plaga blanca. Al albergar a miles de víctimas en su apogeo, el edificio se convirtió más en una casa de horrores que en una casa de curación, a medida que el sufrimiento, la muerte y lo paranormal se convirtieron en una parte inherente de su miserable historia. La primera historia de terror nos lleva al corazón del sanatorio, a lo que se conocía como el túnel de la muerte o el body chute. Un túnel de 500 pies de largo que se utilizó para transportar a los fallecidos fuera del edificio principal. Se dice que muchos pacientes podían escuchar los sonidos de los ataúdes empujados y los gritos de dolor. Entre estos pacientes se encontraba un niño pequeño, llamado Timmy, que falleció por complicaciones provocadas por la tuberculosis. Se dice que Timmy era dulce, amigable y disfrutaba gastando bromas a la gente. Pero, después de su muerte, su alma inocente se convirtió en uno de los espíritus más destacados que rondaban el sanatorio. Saliendo del ámbito puramente auditivo, muchos han informado haber visto a una enfermera espectral del segundo piso del sanatorio. Vestida con un uniforme blanco y elegante, deambula perpetuamente por los pasillos, como si reviviera sus días pasados. Sin embargo, los espíritus que aún permanecen dentro del sanatorio no son las únicas entidades que aumentan la atmósfera inquietante del edificio. La sombría estética que nos saluda en todas partes, pintura descascarada, ventanas rotas y la omnipresente capa de polvo, sirve como prueba tangible del abandono y deterioro al que ha sido sometido el sanatorio a lo largo de los años. A pesar de esta decadencia, hay secciones en el sanatorio que son importantes para comprender cómo solía ser la vida en una instalación de este tipo. Las salas de tratamiento, por ejemplo, carecen de maquinaria moderna. En cambio, están revestidos de antiguos artilugios médicos que exudan una energía asombrosa. Al aura del lugar se suma el ambiente inquietante que permanece incluso cuando el edificio está vacío. El silencio taciturno solo se ve interrumpido ocasionalmente por ruidos espeluznantes, el ruido metálico contra el metal, pasos arrastrando los pies o gemidos lejanos en plena noche. La desesperación y el sufrimiento que atravesaron los pacientes dentro de estos muros son casi palpables, acentuados por relatos de individuos que recuerdan historias narradas por sus antepasados, creando una sensación de miedo profundamente arraigado que parece emanar de todos los rincones del entorno del sanatorio. Una vívida manifestación del desgarrador pasado cobra vida en forma del tobogán corporal, el infame túnel que conecta el sanatorio con la orilla inferior, donde fueron transportados los pacientes fallecidos. Los ecos del pasado agonizante todavía se pueden sentir cuando uno viaja a través del tobogán negro como boca de lobo. A pesar de pasar un siglo, los recuerdos de momentos conmovedores todavía parecen resonar entre las paredes del sanatorio de Waverly Hills, narrando vívidamente la historia de la angustia humana y la pérdida catastrófica. Cada rincón de esta inmensa estructura esconde una historia más inquietante que la anterior. Como pioneros en el tratamiento de la tuberculosis, los médicos de Waverly Hills adoptaron métodos radicales para combatir la enfermedad que, en todo caso, aceleraron la notoriedad de la instalación. Su incesante búsqueda se definió por la experimentación indiferente, a menudo a costa del bienestar de los pacientes, mientras que prácticas más siniestras sentaron las bases para la actividad paranormal por la que ahora se conoce el lugar. Uno de esos remedios equivocados implicó exponer a los pacientes al aire fresco y a la luz del sol, una práctica que llevó a la creación de salas frente al Parker Field. Si bien alguna vez se creyó que el paisaje otorgante promovía la curación, actualmente refleja el ambiente inquietante del pasado, haciéndose eco ocasionalmente de los gritos de inmensa agonía. Aumentan aún más el ambiente escalofriante las decenas de avistamientos documentados y evidencias de espectros captados por la cámara. Algunas tomas fijas incluso capturan apariciones inexplicables, mientras que las grabaciones de audio revelan, en plena noche, pasos incorpóreos y gemidos torturados de la época pasada, poniendo pelos de punta. Los avistamientos no se limitan a áreas específicas, sino que penetran la atmósfera indiscriminadamente, con historias escalofriantes y experiencias abrumadoras compartidas tanto por visitantes como por antiguos residentes, dando auténticamente un aire irracional de misterio y planteando una pregunta incesante: ¿podría este escenario ser más que ¿qué se ve a la vista? Se narrarán más historias escalofriantes, dejando a todos anticipándose a cada inquietante revelación. Mientras tanto, a medida que profundizamos, busquemos anomalías de iluminación inexplicables e interacciones no físicas, lo que corrobora aún más la existencia de un reino que está más allá de nuestra comprensión.
Uno de esos casos desconcertantes ocurrió cuando un equipo de televisión estaba filmando en el sanatorio. Al instalar su equipo en el vestíbulo principal, comenzaron a escuchar susurros de la nada, y los monitores de la cámara mostraban sombras inexplicables moviéndose constantemente por la pantalla. Tal es la grandeza de la actividad espectral en el sanatorio Waverly Hills. Perdura como una entidad invisible, filtrándose a través de capas de la realidad, dejando sus asombrosas huellas en los rincones acogedores más inesperados. Los espíritus que habitan dentro de estos siniestros muros nos arrastran a su dimensión eternamente turbulenta. Demos ahora un paseo virtual por los pasillos del sanatorio, donde incluso una mirada superficial puede desenmascarar algo que no estaba destinado a los ojos mortales, un fenómeno que mantendrá para siempre a los visitantes al borde de sus asientos, preguntándose y preocupándose por lo que podrían encontrar en el siguiente turno. Un estudio diligente del sanatorio revela una intrigante sinfonía de luz, otorgando una paradoja visual de la vida y el más allá. Mire cómo sombras inexplicables bailan a lo largo de los pasillos oscuros, con el telón de fondo de luces eléctricas parpadeantes, sumergiendo los alrededores en un aura de grandeza etérea. El aura del edificio se transforma a medida que la luz del día trasciende al anochecer y el anochecer a la noche. Cada nuevo día trae al sanatorio embrujado una nueva ola de historias aterradoras y espíritus inquietos. A medida que el sol poniente cae detrás del edificio en ruinas, las sombras se hacen más largas, y las historias de terror se vuelven sin duda más potentes. Hay ciertas esquinas sombrías y sótanos húmedos y en descomposición del edificio, que recuerdan inquietantemente a las mazmorras, donde se sabe que los espíritus son más pronunciados. Aquí uno podría fácilmente perderse y encontrarse, sin saberlo, atravesando el velo metafísico entre la vida y el más allá. La aguja que se avecina del sanatorio, que una vez estuvo orgullosamente contra el horizonte, es ahora una silueta austera y espantosa contra el sol poniente o naciente. A medida que el edificio se desvanece en la oscuridad, el espeluznante parpadeo de las lámparas dentro de las ventanas se vuelve más pronunciado, sin dejar dudas sobre los siniestros asuntos que alguna vez se desarrollaron en su interior. A medida que nos aventuramos más, las vistas familiares se volverán inquietantemente desconocidas. Lo mundano, transmutado y retorcido por la presencia malévola que enreda inequívocamente la realidad, se filtra a través del tejido de lo mundano, y juega con el concepto de lo que se interpone entre los vivos y los muertos. Una característica curiosa del sanatorio parece ser la forma en que obliga a la mente subconsciente a buscar patrones familiares en lo oscuro que forman lo aparentemente sobrenatural, instigando aún más el frío en la columna que siente su audiencia. La discontinuidad, una característica por excelencia de lo sobrenatural, a menudo se esconde en detalles aparentemente triviales dentro de escenas cotidianas. En estos, la realidad trasciende las inexorables leyes de la naturaleza, insinuando sutilmente la inquietante verdad. La horrible historia del sanatorio Waverly Hills ha impreso para siempre su presencia en el tejido de existencia dentro de sus paredes. El fenómeno inverso también es válido. Los espectadores a menudo defienden su malestar racionalizando los espeluznantes acontecimientos presenciados, alineándose contra el miedo irracional entrelazado dentro de los cuentos, cuyas consecuencias los dejan desconcertados y alarmados, alimentando el miedo a lo desconocido. Si bien cada sombra escondida en las esquinas, cada crujido de las tablas del piso en descomposición aumenta la tensión insoportable, es la conclusión de las horribles crónicas de dolor, desesperación y fatalidad lo que te hará dudar del tejido mismo de tu realidad. La creencia extrae su esencia de la forma en que lo físico y lo metafísico están perfectamente arraigados dentro de la estructura. El mismo aire que respiras, lleno de partículas de polvo iluminadas por la luz de la luna que fluye a través de ventanas rotas, parece transportar los ecos del sufrimiento de los afligidos. Al revelar historias de criaturas espectrales, avistamientos fantasmales, rituales paganos y un laberinto de túneles subterráneos, el sanatorio de Waverly Hills se erige como un símbolo de resiliencia humana frente a la adversidad abyecta, así como un monumento al terror que surge de la ignorancia y acciones equivocadas. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración, nos quedamos con una comprensión escalofriante. Es posible que los misterios que rodean al sanatorio de Waverly Hills nunca se descubran por completo. Como tal, cada maldición susurrada, cada aliento cargado en el aire frío, y cada imagen espectral que puedas ver o no podría ser una historia de un pasado que se niega a ser olvidado. La imponente estructura se mantiene erguida, lleva las cicatrices de su desgarrador pasado, y graba silenciosamente las historias de los olvidados en la esencia misma del edificio. Cada ladrillo desgastado, cada pared descolorida sirve como testimonio de lo que alguna vez fue, invitándonos al abismo de su espantosa historia y futuro desconocido. Al concluir esta macabra escapada por el temible camino del recuerdo, dejemos que estas imágenes desconcertantes y narrativas escalofriantes sirvan como un sombrío recordatorio. La actividad paranormal dentro del sanatorio de Waverly Hills puede estar oculta a la vista,
Pero el verdadero terror, el verdadero inquietante, es un sentimiento que echará raíces en tu núcleo, y persistirá mucho después de que se cuenten las historias y termine el vídeo. Este animado viaje para descubrir la cruel realidad detrás de la hermosa fachada no ha hecho más que despertar nuestra curiosidad y dejarnos anhelando más. Porque nuestros recuerdos pueden desvanecerse y los libros pueden desmoronarse, pero hay algo inquietantemente inmortal en una inquietante. Perdura. Como los ecos del embrujado sanatorio Waverly Hills. Partiendo de las siniestras notas que rondaban los pasillos de Waverly Hills, una cosa es segura, y es que en medio de los gritos implacables de las víctimas y la esquiva danza de las sombras, los espíritus de Waverly Hills seguirán habitando inquietantemente. Encerrado en una danza perpetua entre la vida, la muerte y la miseria impía del tormento eterno.